Muy buenos días, queridos padres de familia, apreciados estudiantes. Bienvenidos a nuestro tercer día de trabajo de la plataforma de Aprende en Casa. Hoy día trabajaremos el área de matemática y como hemos venido viendo, el nombre de nuestra actividad en esta semana también se titula Analizamos datos sobre desafíos que enfrentamos en el 2020. ¿Cuál va a ser nuestra meta del día de hoy? Analizar datos sobre desafíos presentados en el 2020 y relacionarlos con los aprendizajes que permitieron enfrentarlos. Entonces, los logros para esta actividad van a ser representar datos en una tabla de frecuencias absolutas y un gráfico de barras, explicar el procedimiento que realizaste para elaborar la tabla de frecuencias absolutas y el gráfico de barras, tomar decisiones con base en los resultados obtenidos, explicar cómo los aprendizajes logrados permitieron afrontar los desafíos. Entonces, si analizamos nuestra meta, hoy vamos a trabajar sobre todo el análisis de datos sobre desafíos. Muy bien. Y todo esto lo vamos a relacionar con los aprendizajes que permitieron enfrentarlos. Entonces, ¿cómo llegaremos a esta meta? Representando los datos en una tabla de frecuencias absolutas y un gráfico de barras. Recordemos esta parte que es muy importante. Si yo me doy cuenta al leer este logro de aquí, ya me daré cuenta sobre todo que voy a trabajar la parte de estadística, en este caso en matemática. Luego, explicar el procedimiento que realizaste para elaborar la tabla de frecuencias absolutas y el gráfico de barras. Muy bien. También tenemos tomar decisiones con base en los resultados obtenidos y explicar cómo los aprendizajes logrados permitieron afrontar los desafíos. Entonces, una vez que he identificado esta parte de acá que es muy importante, voy a continuar leyendo el problema. Entonces, acá tenemos el problema que vamos a trabajar el día de hoy. Nos dice sobre todo, en el 2020, todas y todos hemos afrontado diferentes desafíos. La profesora Isabel realizó una encuesta a sus estudiantes en la que preguntó, ¿cuál consideras que fue el desafío más interesante que afrontaste junto a tu familia en el 2020? La respuesta de sus 30 estudiantes fueron las siguientes. Tenemos, por ejemplo, estudiante 1, alimentarnos de manera saludable. Estudiante 2, celebrar las fechas importantes para la familia. Estudiante 3, alimentarnos de manera saludable. Entonces, si vamos leyendo cada uno de estos de las respuestas, veremos sobre todo que resaltan cuatro. Ahí tenemos, por ejemplo, alimentarnos de manera saludable, celebrar las fechas importantes para la familia, comunicarnos con familiares que no viven en casa, ahí tenemos tres, y enviar las tareas a la profesora. Tenemos en este caso cuatro respuestas en las cuales los 30 estudiantes han, han dado a conocer a la maestra. Pero en este caso, ¿cuál viene a ser la pregunta? ¿Cuál viene a ser la forma que vamos a desarrollar o lo que vamos a obtener con todo este problema? Nos dice sobre todo que ¿cuál es el desafío con la mayor frecuencia absoluta? Muy bien, esa es una pregunta. ¿Y cuál es el desafío con la menor frecuencia absoluta? Muy bien, entonces tenemos estas dos preguntas referente al problema. Pero, ¿qué es una frecuencia absoluta? Entonces, acá tenemos nuestro primer dato. La frecuencia absoluta es una medida, recordemos bien, estamos trabajando la parte estadística, es una medida estadística que nos da información, eso es lo que nos da este caso, acerca de la cantidad de veces que se repite un suceso. Esto es lo que se llama frecuencia absoluta, medida estadística que nos da información acerca de la cantidad de veces que se repite un suceso. Su símbolo, como lo representa en algunos casos, es a través de la letra F y la letra I. Así se representa en algunas, así se representa siempre. Lo van a encontrar así también en algunos ejercicios matemáticos. Ya, entonces, esto es lo que es una frecuencia absoluta. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué es lo que voy a hacer? Si me dice desafío con mayor frecuencia, es decir, que tengo que fijarme cuál es de estas cuatro opciones la que más veces se repite
y como nos dice la menor frecuencia de estas cuatro opciones, la que menor se repite, la que menos se repite en este caso. Entonces, ¿cómo lo podría hallar? Nos dice, representa los datos y condiciones del problema utilizando piedritas, tapas de colores u otro material similar y el siguiente esquema. Ya sabemos en este caso que podemos también emplear botones, payares, frijolitos, lentejitas, otro material que consideremos en casa. De repente, como dice acá, tapas de colores, chapitas, etcétera, cualquier material. En este caso vamos a centrarnos en el primero. Dice alimentarnos de manera saludable. Acá están los cuatro. Celebrar las fechas importantes para la familia, comunicarnos con familiares que nos viven en casa y enviar las tareas a la profesora. En este caso vamos con el primero. Por ejemplo, ¿cómo lo voy a hacer? Alimentarnos de manera saludable. Voy a seleccionar todos los que dicen alimentarnos de manera saludable. Acá tengo uno, acá tengo dos, muy bien. Ahí tengo dos, donde tengo otro más, muy bien. Tres, acá tengo otro más, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Qué más tengo acá? Ahí no hay acá. Sí, acá tengo uno más. 8. Listo, acá tengo dos juntos. 9, 10, 11 y 12. Recuerden, es muy importante cuando tenemos este tipo de trabajo utilizar diferentes lápices de colores o quizás subrayamos o quizás al costado ponemos un check que ya este dato lo hemos obtenido, que ya hemos recontado este dato para no confundirnos. Entonces recordemos en este caso que tenemos 12 estudiantes que han dicho que es alimentarnos de manera saludable. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a representarlo. En este caso, si yo tengo, por ejemplo, tengo bolitas, tengo en este caso quizás eh, tapas de colores o el elemento que tenga, lo represento. En este caso lo voy a representar con círculos, que van a representar, en este caso, una chapita. Coloco 12, una, dos, coloco 3, coloco 4, coloco 5, coloco 6, 7, 8, 9, 10, 11 y acá por ejemplo 12. Muy bien, listo. Ahí representé los 12 porque habíamos contado que eran 12 en total estudiantes. Entonces, ¿qué voy a hacer como segundo paso? Copia y completa en tu cuaderno la siguiente tabla de frecuencias absolutas, copia y completa, teniendo en cuenta la cantidad de piedritas de cada desafío del paso anterior. Por ejemplo, cuando me hice acá palotes, es decir, cuántos he puesto acá, yo digo que tengo 12, entonces voy a representarlos también. Por ejemplo, yo puedo decir que acá tengo 12, voy a contar 1, 2, igual 3, ustedes lo van a hacer más 4, la que siempre hacemos, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Muy bien, ahí ya representé los 12 palotes. Cada uno representa una piedrita. Entonces, cuando me dice frecuencia absoluta de la cantidad de estudiantes, entonces acá voy a colocar que tengo 12. Exactamente. Y el mismo procedimiento van a hacer con cada uno de ellos, con celebrar las fechas importantes para la familia, comunicarnos con familiares que viven en casa, enviar las tareas a la profesora. Recuerden bien que cada uno de estos datos, al sumar el total, deben darme como resultado 30. ¿Por qué? Porque en este caso tengo 30 estudiantes. No olvidemos, todo lo sumado acá tiene que darme como resultado el número 30. Entonces, hasta acá vamos completando con los pasos que tenemos. Luego de ahí, ¿qué voy a hacer? Muy fácil y sencillo. Esta actividad ya la hemos realizado anteriormente. Copia y completa en tu cuaderno el siguiente gráfico de barras, teniendo en cuenta la tabla de frecuencias absolutas del paso anterior. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como acá tengo 12 estudiantes que su desafío es alimentarnos de manera saludable, voy a hacer mi gráfico de barras hasta el número 12. Igual lo representaré cuando me diga celebrar las fechas de importantes para la familia. Por ejemplo, puede ser 8, pueden ser 10. Igual lo represento hasta el número que considero. Recordemos, si en caso fuera 9 o fuera 7, es un número impar, lo pongo en el medio. Lo que acá tenemos
en este caso que va de 2 en 2. Este es para cada uno de los datos que también voy a representar. Esta actividad la hemos desarrollado anteriormente. Luego de acá, ¿qué voy a hacer? Responder y analizar el gráfico. Recuerden siempre que cada vez que elaboramos un gráfico es muy importante analizarlo. ¿Y cómo lo analizo en este caso? Nos dice, ¿cuál es la frecuencia absoluta del desafío? Alimentarnos de manera saludable. Alimentarnos de manera saludable, la frecuencia es 12. Entonces, acá coloco 12. Muy bien. Igual responderé en los siguientes desafíos. Luego de responder los 4 desafíos, cuál es su frecuencia absoluta, me daré cuenta sobre todo y responderé a las preguntas de mi situación problemática. ¿Cuál es el desafío con mayor frecuencia absoluta? Recuerden que este dato lo voy a obtener del paso D, del cuarto paso. De acá veré cuál es el número mayor. Luego, ¿cuál es el desafío con la menor frecuencia absoluta? Muy bien, puede ser cualquiera de las 4 opciones. Alimentarnos de manera saludable, celebrar las fechas importantes para la familia, comunicarnos con familiares que no viven en casa o enviar las tareas de la profesora. Entonces, esto lo voy a responder a partir de los datos obtenidos. Está bien sencilla la actividad. Luego, al final, ¿qué voy a hacer? Vamos a ir concluyendo con esta actividad. Nos dice, en el problema que resolviste, la profesora Isabel identificó los desafíos más importantes que afrontaron sus estudiantes durante el 2020. En tu caso, ¿cuál fue el desafío más interesante o más difícil que afrontaste en el 2020? Por ejemplo, yo puedo decir o yo puedo responder que el desafío fue para mí respetar el espacio personal de cada miembro de cada integrante, ya más fácil, de cada integrante de mi familia, por ejemplo. Para mí algo fue difícil porque somos como 3 hermanos o 4 hermanos, de repente ustedes tienen otro desafío. Luego, ¿qué voy a hacer? En tu cuaderno, o quizás en este esquema, escribe tu desafío y los aprendizajes relacionados con las matemáticas que te ayudaron a enfrentarlo. Es decir, ¿cómo lo haré acá? Utilizando mi portafolio. No se olviden, nuestro portafolio es muy importante. Acá, ¿qué voy a hacer? Escribir nuevamente mi desafío. Voy a escribirlo acá. Vamos a poner un poco de letra más grande. Poner otro colorcito para poder identificarlo. Mi desafío en este caso, vuelvo a escribirlo, es respetar el espacio personal de cada integrante, muy bien, integrante de mi familia. Ese es mi desafío. Muy bien. ¿Qué actividades o qué aprendizajes me ayudaron a resolver mi desafío o sobre todo a afrontar mi desafío en este caso? ¿Cuáles fueron? Recuerdo en este caso que de repente en un tema relacionado al espacio personal lo trabajé con las semanas número 18 y semana número 19. Entonces reviso mi portafolio y yo voy a decir acá que, por ejemplo, organizamos ya el espacio para disminuir, por ejemplo, esa fue una actividad, disminuir el riesgo de contagio, por ejemplo. Yo puedo decir que esto lo hice en la semana 18. Muy bien, yo puedo decir acá que fue en la semana 18 para guiarme, para no olvidarme. El otro aprendizaje relacionado con las matemáticas que me ayudaron a afrontar este problema, este desafío, fue, por ejemplo, a manera de pregunta, ¿dónde están ubicadas las instituciones? Muy bien, instituciones que velan por nuestros derechos, por ejemplo, derechos y cómo llegamos a ellas. Recuerden que esta es una pregunta y yo voy a decir que esta actividad la desarrollé en la semana número 19. Entonces, de esta manera ustedes van a desarrollar esta parte de acá. Recordemos que es muy importante, cada uno de ustedes tiene desafíos distintos. Entonces, este es un ejemplo. Y al final concluiremos con el análisis de nuestro cuadro de criterios, en el cual voy a responder si lo hice o no lo hice,
o cómo lo realicé en este caso cada uno de los criterios. Por ejemplo, tomé decisiones en base a los resultados obtenidos. ¿Qué puedo decir yo acerca de todo este tipo de trabajo en este caso? Recordemos que es muy importante resolver también este cuadro de acá porque nos ayudará a conocer qué debemos de fortalecer o qué debemos de reforzar en nuestra actividad del día de hoy. La actividad es bien sencilla, queridos estudiantes, no es nada difícil, no es nada complicado, solamente hay que tener en cuenta y sobre todo esta parte de acá, la frecuencia absoluta, que acá está la definición, y a partir de ahí guiarnos para el desarrollo de cada uno de los cuadritos. Entonces, queridos estudiantes, me despido de ustedes y nos encontramos el día de mañana para un nuevo aprendizaje de esta plataforma de Aprender en Casa. Que tengan todos ustedes muy buenos días.